Muy buenas tardes a todos. Desde la Coordinación de Desarrollo y Gestión Cultural les damos la bienvenida al panel Presencia Femenina en el Teatro Leonés, enmarcado en las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. Agradecemos su presencia el día de hoy. Nos sentimos muy contentos de contar en este espacio con grandes artistas, quienes esta tarde nos compartirán parte de su experiencia en la disciplina del teatro y su trayectoria en el contexto de nuestra ciudad. De igual manera, es un gusto contar con la participación de algunas de nuestras egresadas, quienes forman parte de este espacio de diálogo. Y para comenzar, me permito presentar a Paola Arenas, moderadora de este panel y gestora del proyecto Presencia Femenina en el Teatro Leonés, 25 años de memoria escénica. Paola Arenas es diseñadora escénica de teatro, danza, música y ópera. Es creadora de universos lumínicos que transita por el mundo escénico desde hace 18 años. Se ha desarrollado como diseñadora escénica, productora y docente durante su carrera profesional, trabajando en recintos como el Teatro del Bicentenario como jefa de foro, la Universidad de Guanajuato como coordinadora de extensión cultural en la Licenciatura de Cultura y Arte y en AUPAR Escena como directora general. Asimismo, se desempeña como docente en nuestra casa de estudios. Bienvenidas todas, cedo la palabra a Paola Arenas. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta tarde que para mí es muy importante. Hace 20 años yo estaba aquí empezando a estudiar teatro en la carrera de mercadotecnia, que es realmente de donde yo ingresé, con el maestro Calé también, en esas mismas generaciones. Y tenía eso, 20 años de no entrar a este auditorio, y ahorita así están todos mis recuerdos en el corazón y en la cabeza, y una mezcla de muchas emociones. Entonces espero mantener la cordura y poder decir todo lo que tengo por decir hoy. Vamos a empezar con una presentación general de este proyecto, que es el que nos recibe hoy aquí. Es un proyecto que surge y es un proyecto web que van a estar viendo, y después se daré la palabra a mis compañeras que son parte de la historia del teatro en la ciudad. Hoy no venimos a presentar un archivo cerrado ni una verdad definitiva. Venimos a compartir un mapa en construcción, una plataforma que intenta mirar de frente 25 años del quehacer teatral en León, desde un punto que, aunque siempre estuvo, pocas veces se nombró: las mujeres. Este proyecto nació de una inquietud sencilla y al mismo tiempo incómoda. ¿Qué tanto sabemos, de verdad, del trabajo de las mujeres que han sostenido, imaginado, producido, dirigido, escrito, diseñado y hecho posible la escena leonesa en el último cuarto de siglo? Me di cuenta de que había huecos, silencios, datos dispersos, historias contadas a medias, y que esos huecos no eran fortuitos, eran parte del mismo sistema que suele dejarnos fuera del centro del relato. Por eso decidí trabajar esta plataforma no como un proyecto histórico, porque no pretende serlo, sino como un proyecto de memoria y de reconocimiento. La memoria, ya sabemos, es caprichosa. Recuerda lo que se queda y olvida lo que no se nombra. Esta plataforma quiere romper esa lógica. Quiere reunir voces, trayectorias, obras, procesos, materiales, afectos y cruces creativos para que esta historia no vuelva a diluirse. Aquí caben quienes estuvieron, quienes están y quienes llegarán. Aquí caben las creadoras que abrieron camino cuando no había espacios, las que formaron generaciones, las que sostuvieron compañías enteras desde labores invisibles. Cabemos las que venimos desde la técnica, del diseño, de la producción, de la dramaturgia, de la gestión, de la actuación y de la dirección. Cabemos incluso en nuestras contradicciones, porque el teatro se hace así, con decisiones, con dudas, con fracasos y con hallazgos. Esta plataforma es también un gesto de afecto y de responsabilidad colectiva, porque nombrar no es un acto inocente. Nombrar es decir, estuviste, estás y tu trabajo importa. Y porque ninguna de nosotras llega sola. Llegamos de la mano de muchas
que hicieron posible que hoy estemos creando, enseñando, produciendo y soñando la cena. ¿Qué van a encontrar en esta plataforma? Este es un mapa virtual que se despliega como un recorrido. Este es el portal que pueden encontrar en la página web aoparescena.com. Es un mapa virtual que se despliega como un recorrido, compañías, proyectos, obras, procesos creativos, testimonios, cartografías visuales y un archivo que se irá creciendo con la participación de todos. Nada de esto está terminado, nada está cristalizado. Es un proyecto vivo que se alimenta del diálogo y de la colaboración. Ojalá este mapa sirva para recordar que la historia del teatro leonés también está hecha profunda y decisivamente por mujeres, y que reconocerlo no es un gesto decorativo, sino que es una forma de justicia. Para muestra, tenemos aquí lo que este trabajo ha estado produciendo. Un ensayo que escribí y pueden verlo de manera totalmente gratuita. Solo tienen que entrar a la parte de la brecha, les pide su correo y lo van a tener gratuitamente en formato de EPUB y formato de PDF. Van a encontrar la montaña de las creadoras, donde se va alimentando cada semana con el reconocimiento a la trayectoria de una creadora, desde las más jóvenes hasta las que ya no están con nosotras. Van a encontrar el bosque de la estadística, que les pediré apoyo aquí a Ulises y a Kitsia para poder incluir también las estadísticas de La Salle. Por el momento tenemos resultados estadísticos de microteatro y de la licenciatura de Artes Escénicas y Producción de Espectáculos de la Universidad de León, donde recopilo todas las producciones que han estado en los años en que estos espacios han estado abiertos y demostramos cuántas mujeres y cuántos hombres han sido reconocidos en esos carteles, cuántos textos masculinos, cuántos textos femeninos, cómo están divididos los elencos, quién diseña, etcétera, etcétera. Tenemos también la memoria escénica, que es una recopilación de todos los carteles, igual de estos dos espacios por lo pronto. Pueden encontrar en microteatro un archivo histórico por año, donde pueden ver todos los carteles que año a año se han producido en la ciudad. Y también del Foro de Artes Escénicas, ahí lo estamos recopilando por generación. Tenemos reunido todos los trabajos que cada una de las generaciones, que este año sale la generación 15, y todos los trabajos que han creado. Tenemos también el Camino de la Sororidad. Esto es un espacio donde estamos compartiendo ligas y apoyos para las mujeres, porque sí somos teatreras, pero también somos madres, pero también somos muchas otras cosas, y ahí pueden encontrar ayuda psicológica, legal, para cualquier cosa que necesiten apoyo. Y después tenemos Ciudad del Teatro, que es un espacio donde tenemos recursos genuinamente teatrales. El primero es este suplemento del Tachas, donde la maestra Lidia ya es parte, y cada domingo publicamos una dramaturgia escrita por mujeres. Yo estoy diciendo en el ensayo que por qué no montamos textos hechos por mujeres, y una de mis conclusiones es que tal vez no los conocemos, y mi forma de aportar es estar publicando y difundiendo dramaturgia realizada por mujeres todos los domingos en este suplemento. Y la otra es el que dice abajo, entrevistas, que apenas la semana pasada logré subir el primer capítulo de un podcast que se llama El Teatro que no se contó. Nuestro primer episodio está con Rocío Puente, que es la técnica del Instituto Cultural de León, actualmente la única técnica mujer que trabaja en institución en la ciudad. Hemos sido muchas, pero nos han corrido y solamente ella resiste. Y entonces nos cuenta su historia, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama El Teatro que no se contó. Y si la vida me lo permite, cada mes tendremos una entrevista nueva. Están ya grabadas, pero la edición, ustedes lo saben, es cosa complicada. Y aquí tenemos al equipo. Yo estoy liderando este proyecto por esta necesidad y terquedad que tengo de hablar de estos temas. Angie Ávila es mi editora y asesora en todo el asunto de género, ya que ella es psicóloga con especialidad en todos estos temas.
Ariadna Vargas, que es la ilustradora de toda la imagen que pueden ver dentro de la página, y Alejandro Quiroz, que es nuestro programador web. Ahora voy a ceder la palabra, después de este gran monólogo de mi parte, a Paulina de Alba, actriz y creadora escénica con formación en odontología pediátrica, activa en el teatro desde 2001. Ha participado en más de 40 montajes, festivales y giras, y es fundadora de Icaya Teatro, y también se desempeña en la dirección, diseño técnico y docencia artística. Para mí era importante tener en el panel a mujeres que tengan que ver con la educación y la formación de esta universidad, que me parece muy particular. Así que cedo la palabra con mucho gusto a Paulina. Gracias, Paula. Muchas gracias. Pues desde mi perspectiva como docente en teatro, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto con varios niveles educativos, específicamente aquí en la Universidad de La Salle, pues con los de la prepa, ¿no? Más que nada. Sí, de repente tenemos más contacto también con los universitarios, pero primordialmente con los de preparatoria. Sí se me ha dado también la oportunidad de poder trabajar desde primeras infancias, bueno, con niños a partir más o menos de 6 años en adelante, secundaria más complicada, preparatoria y universidades. Y la verdad es que es un nicho muy rico para el teatro, trabajar con jóvenes, porque regularmente, y eso es algo que he notado mucho, que conforme vamos subiendo de nivel, vamos encontrando como más resistencias a la expresión, más resistencias al juego escénico, más resistencias en tanto cuanto empezamos a ver estas como predisposiciones y el miedo al ridículo, que es una de las cosas que mucho trabajo luego principalmente con los universitarios, y siento que ha sido dado también pues por las formas en las que somos educados, ¿no? En esta parte de que desde chiquitos se decide, no te pares, no hables, levanta la mano para hablar, que si bien son normas necesarias por una cuestión de civilidad, pero ¿cuántos de ustedes también que están aquí sentados no se sintieron en algún momento también reprimidos porque yo quería decir algo y pues no, porque no levantaste la mano, ¿no? Cuestiones como tan simples y tan sencillas que van encasillando, a mi parecer, la espontaneidad y la creatividad de las personas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me agrada bastante trabajar por eso con infancias y en general con secundaria no, miento, no es una época que sea muy feliz para mí, pero de ahí en fuera, creo que me gusta mucho ese trabajo con las juventudes, precisamente porque más allá de la urbanidad y demás, como descubrir o redescubrir esa parte del juego escénico y de la esencia personal a través de la expresión en el escenario, se me hace muy rica, se me hace muy edificante para mí y también para las personas, ¿no? Una de las cosas que me agrada bastante es que cuando pasan por el aula los chicos y de repente ya llegan a otros espacios, sí tengo varios alumnos o exalumnos que se han dedicado al final de cuentas a la escena, o que veo por ahí en otros proyectos. Ahorita estaba yo muy feliz porque venía escuchando en la semana la radio y en cierta estación está ya de locutora una de mis exalumnas que tuve en la prepa, y yo así de, ay, qué padre que hable, está en la radio, y yo me emociono con ellos, ¿no? Para mí el teatro, obviamente me encanta estar en escena, pero esta otra parte de la docencia creo que también ha sido muy edificante para mí, al encontrar esa como manera de resistencia un poco para las juventudes, pero no sé qué más hablar.
Solamente me gustaría que nos compartieras cómo es que entraste al mundo del teatro y te quedaste, porque eres odontóloga además, que sigues, ¿no?, en funciones, se dice. Entonces, ¿cómo es o cómo combinas estas dos cosas? Fíjate que es muy, pues no chistoso, porque realmente fue algo solo sucedió. Solo sucedió. Pero bueno, yo empecé a hacer teatro precisamente en la preparatoria, ¿sí? Con Javier Sánchez, que fue mi primer maestro de teatro. Y pues nada, fue algo que fue para mí muy determinante también. Yo sí puedo decir que una de las características de mí como persona es que no soy muy sociable, que digamos. Sí, soy una persona que suele ser hasta cierto punto, podríamos incluso decir que antisocial, ¿no? Soy una persona que le cuesta mucho entablar conversaciones con gente nueva y demás, pero cuando yo entro a este taller me doy cuenta de que hay otra manera de ser, ¿no? Como esta cuestión que también yo les platicaba, que trato de trabajar mucho con mis alumnos. Me doy cuenta yo ahí en ese taller que a través de las técnicas de actuación podía yo un poco vencer esos miedos que me generaba, por ejemplo, estar enfrente de un público o platicar con otra persona que no conozco, ¿no? Y la verdad es que Javier siempre fue muy exigente. Creo que ahora viéndolo en retrospectiva, de repente siento que fue bueno, un buen maestro, para mí es muy buen maestro, pero de repente sí digo, y como que esta actividad o esta yo no lo hubiera puesto a mis alumnos, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos y eran otras costumbres. Pero al final de cuentas también me llevó a descubrir una parte distinta de mí. Ya en ese tiempo, pues, ni en cuenta que hubiera artes escénicas aquí como licenciatura. No existía todavía la carrera como tal en la Universidad de Guanajuato, ni en ninguna otra universidad, ¿no? Comunicación no me pasó por aquí, la verdad tampoco, que es como quizá lo más cercano que pudiese haber yo estudiado. Y pues bueno, ya iba yo por el camino de las ciencias biológicas. Yo tenía como mucho la idea de estudiar medicina, pero pues no pasé el examen en la Facultad de Guanajuato, historia de muchas personas, y terminé pensando, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo más parecido a medicina? Odontología, sí, yo creo que el 90% de los de odontología tienen esa misma historia. Y pues terminamos ahí, ¿no? Pero terminó la prepa, empezó la universidad y me doy cuenta que ya me hacía falta algo, ¿no? Que yo estaba estudiando, al final de cuentas no es una carrera de odontología tan pesada como lo es medicina, pero sí tiene sus dificultades. Y entonces yo, de pasar, de estar en esta área, bueno, en la prepa y todo, creo que también es una historia que todos hemos vivido, ¿no? El salto de la preparatoria a la universidad suele ser un poco traumático, diría yo, para el estudiante. ¿Por qué? Pues porque tienes cierta costumbre ya en cuanto a hacer tus trabajos, la convivencia con los compañeros, ya está uno como muy en su ámbito, y ese brinco yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo. Y entonces todo el primer año de la licenciatura yo lo sufrí como no tienes una idea, muchísimo, muchísimo. Y luego entra en mi vida otro gran maestro mío, que fue Héctor Castillo, que resulta que él era paciente de mis papás, porque mis papás los dos son dentistas. Y entonces pues así, sufriendo y llorando por los rincones, por mi carrera y todo, de repente un día estando ahí en el consultorio, Héctor me dice, pues ¿y por qué no te vienes a hacer otra vez teatro? Yo doy clases de teatro, estamos ahí en la Escuela Normal Oficial de León, y pues es los fines de semana, ¿no? Y yo, pues genial, porque de lunes a viernes no puedo,
Incluso el sábado tampoco podía porque yo salía tarde, pero ahí platicando y todo, llegamos a acuerdos y pues total, que me metí al Centro de Artes Escénicas de León, que en ese tiempo estaba justo en la Escuela Normal Oficial, y empecé a hacer mis dos carreras al mismo tiempo, ¿no? Y así lo platico yo porque pues así lo sentía y lo viví, ¿no? Estaba estudiando odontología y al mismo tiempo estudiando artes escénicas. Entonces ahí en el Centro de Artes Escénicas de León eran 3 años de formación y pues terminé antes actuación que odontología, y ya de repente me veía yo trabajando, dando talleres, dando funciones para pagarme la carrera de odontología, que era algo que se me hacía a mí muy chistoso. Exactamente, ¿no? Porque justamente muchas de las ocasiones era al revés, ¿no? Que paradójicamente ahorita ya es como el trabajo de odontología para poder hacer teatro, pero en un principio era así, ¿no? Que yo daba clases, daba talleres, daba funciones para poder pagar mi carrera de odontología, ¿no? Incluso del arte, y eso también yo tengo que decirlo, de ahí también salió para pagar mi especialidad de odontología pediátrica, de dar talleres, de dar funciones, de estar de teatrera, ¿no? Y ya, pero ya así fue y terminé, pues así, haciéndole al cuento y haciéndole al teatro con los niños. Luego sí me dicen las mamás, es que la doctora les canta y les dice, les cuenta cuentos. Y yo, pues sí, porque al final de cuentas está ya en mi esencia, ¿no? Esa parte también de hacerle al cuento y de hacerle al teatro. Pero sí, fue curiosa la historia. Muy bien, pues muchas gracias, Paulina. Creo que es una de esas pocas historias que viene así, ¿no? De la medicina hacia el arte, nutriéndola de esta manera, porque muchos de los médicos aprecian el arte, pero no muchos lo hacen. Me parece muy, muy interesante tu historia. Vamos ahora a pasar la voz a Lidia Almanza. Ella es comunicóloga con maestría en educación, tiene 18 años de experiencia en la docencia por vocación, hace guionismo, literatura, teatro, es una mamá autónoma por instinto animal y lectora aborazada. Ha trabajado como investigadora de contenidos y guionista en TV4, estudiante de cuanto taller de escritura encuentra, y está diplomada en escritura creativa por la SOGEM, la Sociedad General de Autores y Escritores Mexicanos. Y comienza a salir del closet para actuar, bailar y escribir. Y por cierto, ama los gatos. Muchas gracias. Pues, primero viendo a tanto hombre, dije, estaba yo pensando si de verdad una plática que tuviera que ver con el teatro de las mujeres les podría interesar, ¿no? De entrada pensando, y no me tienen que levantar la mano ni nada, si se han ido al teatro, si les gusta ir al teatro, Dios, con toda la oferta de cosas que tenemos por hacer, no sé si alguien aquí se plantea de verdad dedicar su tiempo, su espacio y su dinero a ir al teatro o entrar a algún taller de teatro, por más que también te lo ofrezcan en la universidad, ¿no? Y yo leyendo, y ahí me atoré al inicio del ensayo, pues me quedé pensando en cómo había llegado yo al teatro, justo lo que le preguntas a Pau. Y creo que más que, no nada más cómo había llegado yo, ¿no? ¿Cómo llega uno al teatro cuando no había carrera hace 20 tantos años, cuando no había espacios realmente en León? ¿Cómo llega? ¿Y cómo llega una mujer y cómo se sostiene una mujer en el teatro? Y entonces, recordando, pues sí, fue en la prepa. O sea, yo creo que la mayoría de los que tenemos historia en el teatro fue en un taller en la prepa o en la secundaria como actividad extracurricular o tal vez como un tema de una materia. Pero no había nada realmente formal para hacer teatro en León. Y entonces en mi prepa, no voy a decir nombres porque yo sí voy a soltar unas verdades que tal vez son muy incómodas. En mi prepa, pues quienes estábamos en el taller de teatro éramos todos los raritos y fenómenos de todas las generaciones y grupos, esa es la verdad. Éramos los raritos, los asociales, los que no encajábamos en ningún lado. Nuestro lugar seguro era el teatro,
porque ahí podíamos ser quien quisiéramos ser y nadie nos juzgaba, porque jugábamos precisamente a ser quienes quisiéramos. Como Paulina, aunque no parezca, también mi personalidad es súper introvertida, pero es que el teatro hace magia. El teatro hace esto, que uno ya no pueda volverse a guardar hacia adentro, ¿no? De ahí, obviamente, yo quise estudiar danza y teatro en la UNAM, y obviamente mis papás, como todo papá inteligente, me dijo: te vas a morir de hambre, estudia algo bien y luego haces lo que quieres. En León no había nada en León, ¿sí? O si hubiera habido esas licenciaturas no estaríamos aquí, hermanos, pero pues, ¿qué estudiábamos luego? Las personas que queríamos hacer arte, estudiábamos comunicación. Ella es un caso diferente, pero estudiábamos comunicación, ¿no? Esa es la excepción, sí. Y entonces me meto aquí, y ya saben, lo primero es taller de teatro. Vamos a meternos al taller de teatro. No era Calais, porque si hubiera sido Calais yo me hubiera quedado y hubiéramos hecho cosas padrísimas. Era otra persona. Solo fui a la primera cita o junta de inscripción de ese taller y no volví jamás, ¿sí? Era un hombre. También mi director de la prepa de teatro era hombre. Cabe recalcar que amo el teatro por él, pero ¿qué creen? Y esto a lo mejor tengo que ir al psicólogo a trabajarlo, pero nunca pude acceder a un papel protagónico porque pues no era el prototipo de belleza que él esperaba, ¿sí? Siempre tuve papeles secundarios, a pesar de que gané un premio como mejor actriz de reparto, pero no era suficiente. A vista de ese hombre, yo no era suficientemente bonita para tener un papel protagónico, ¿no? Ya. Llego aquí y el que daba el taller de teatro, Jesús de Veracruz, salí corriendo. No volví. Pero en la licenciatura de comunicación había un grupo de muchachos que hacía teatro por su lado. Pues yo dije, de aquí soy. Sí, nada más que uno de esos muchachos, usaba el taller de teatro para ligar y seducir a las compañeritas más vulnerables, ¿verdad? Hasta que de repente las compañeritas empezaron a desaparecer y me tocó a mí. Y dejé el teatro. Adiós teatro. Retomé el teatro cuando ya como maestra me dijeron una vez que supiera a la maestra de teatro en comunicación, que es muy diferente dar la materia que tener el taller de teatro, y regresé al teatro, y Calais lo sabe porque estuvimos en un taller con Conchi León, una dramaturga que te confesé, ahí te confesaba yo que sufría mucho por no estar en el teatro y que mi única forma de volver al teatro era como maestra. Y es diferente como maestra, porque no estás aquí arriba, estás allá abajo coordinando a los muchachos. Pasan cosas mágicas cuando das clases de teatro, porque ves crecer a tus alumnos de una forma que ni ellos se dan cuenta. Pero yo quería estar arriba. Y entonces, la generación 2021-2025 era una generación muy pequeña, eran 7 alumnos, nadie quería subirse al escenario. Y entonces les digo, yo escribo con ustedes y me subo con ustedes. Y nos subimos todos. Y entonces yo dije, ay caray, yo quiero regresar al teatro. Así que todo 2025 me metí a 3 talleres de teatro como alumna, no como maestra ni nada, como alumna. Quiero volver a sentir ese rush de jugar, de volver a actuar, de vestirme, de aprenderme un parlamento, ¿sí? Y resulta que en el primer taller de teatro que entré, lo dirigía un hombre, sí, es verdad, que por cierto nos maltrataba, porque por alguna razón creen que maltratar a los artistas, los profesores de danza o teatro, maltratarte es como la regla y lo vas a hacer mejor. Pero ¿qué creen? Que este señor se llevaba una lana por nuestras presentaciones, pero nos decía que qué padre, porque nos aplaudía la gente. Obviamente cuando me di cuenta de eso salí volando. Lo único que le agradezco a ese taller es que me llevó a lo que hoy me trae aquí, que es llegar a microteatro con la maestra Obdulia Moreno, ¿sí? Si un día pueden meterse en un taller de teatro con Obdulia Moreno, les va a cambiar la vida radicalmente. Estuve 2 veces con ella, me empecé a presentar en microteatro y entonces ahí tengo mi respuesta de por qué estoy aquí hoy. ¿Cómo llegué al teatro? Porque era rarita. Pero ¿por qué sigo ahí? ¿Y qué me trajo aquí? ¿Y qué me hizo que conociera a Paola? Pues una mujer con una calidad de ser humano precioso que me enamoró del teatro y que ella vio en mí
algo que no había visto nadie, que tenía algo, tenía un talentillo por ahí para escribir, un talentillo para actuar. Y me invitó a un proyecto ya profesional que se llama Necroteatro, que son pequeñas obras de teatro, pero enfocadas a la muerte, se presentan en octubre, noviembre, estén atentos, seguramente este año también habrá. Y escribí, porque me encanta escribir, pero teatro es otro rollo. Y escribí y toda me ofreció, ¿quieres actuar y dirigir? Y yo, ¿yo? Sí, actuar sí, dirigir no, ya es mucho, ¿no? Por fortuna, tanto el director que tuve como el compañero hombre que tuve, una chulada, y nos fue muy bien. Yo creo que la obra que escribí, que se llama Nota Roja, a pesar de que es muy trágica, me permitió darme cuenta de que tengo talento, pero todavía más bonito, que fue una mujer la que me reconoció, fue una mujer la que le dijo a Paola, ay, busca a Lidia Almanza. Y yo le decía, Paola, pero es que solo he escrito una obra, bueno, 2, pero nadie las ha visto. Pero ya la van a ver. ¿De verdad yo? Sí, tú. O sea, qué bonito que una mujer te reconozca. Y a Paulina la he visto actuar y no lo creerían, o sea, no lo creerían. Esta mujer te abre la boca verla en el escenario. Y entonces, y no vino Sara Pinedo, que es mi crush teatral, lo confieso, que es otra mujer que está haciendo cosas increíbles, porque no solo utiliza el teatro como entretenimiento, sino como una oportunidad para comunicar y para denunciar y para visibilizar temas que normalmente la gente no quiere ver y no quiere escuchar. Entonces, para mí lo que yo podría concluir es que estoy aquí por mujeres, porque si fuera por los hombres, lamento informarlo, por eso dije, no le voy a caer bien a todos, tal vez yo hubiera dejado el teatro. Me trataron mal, me usaron, y fueron las mujeres las que me rescataron para estar aquí y las que ven en mí algo que nadie más había visto. Entonces, el poder de estar juntas y de levantarnos y jalarnos unas a otras, eso es maravilloso. Pero el poder que tiene el teatro, sí, que no lo va a tener ni, perdónenme, nada, Netflix, ni el cine, ni el antro. La presencia que aquí te toca allá, ese poder humano, por algo ha sobrevivido desde antísimo de los griegos y a una pandemia. Si no han ido al teatro, porque nunca había estado en sus percepciones, aparte que aquí hay teatro, de nuestros propios compañeros, necesitan vivir esa experiencia una vez, o una vez estar en un taller de teatro. Les va a cambiar la vida, y para bien. Ojalá se animen y ojalá más mujeres nos apoderemos del escenario, porque tenemos mucho que decir. Y yo creo que ya es momento de que nos vean y nos escuchen. Gracias. Muchas gracias. Solo un par de cosas. Qué bueno que te fuiste ese primer día, porque Sara y yo no lo hicimos. Y pues para eso estamos, ¿no? O sea, hemos entendido con este proyecto eso. No es nada contra el género, y lo digo siempre, no es nada contra los hombres, es contra las violencias que se han ejercido. Tenemos grandes creadores también, tenemos grandes hombres. Aquí tenemos a uno que es Caleb, que ha rescatado este lugar. Y decía Lidia que Sara no estaba, pero sí está. No en presencia física, pero Sara tuvo un problema, bueno, no un problema, tuvo un cambio de planes físicos en estos días porque está en Nayarit, pero nos dejó una carta que dejé en la cuarta fila, que no sé quién la tenga por ahí, un sobre. Si puedes abrirla, por favor, no sé, igual si quieres pasársela a una compañera que tenga cerca, porque ya te vi un poco la cara. Alguien que nos ayude, por favor, a darle voz a Sara. Vamos, chicas. Desde ahí. Les voy a solo leer quién es Sara. Sara es una creadora escénica, dramaturga y gestora con enfoque en arte comunitario y político. Actualmente, maestrada en teatro y artes performáticas en Argentina. Ha publicado y presentado su trabajo en México y el extranjero y coordina proyectos que vinculan escritura, colectividad y territorio.
ella nos manda esta carta y yo le agradezco a Sara por regresar juntas. Carta para leerse desde la puerta final. No es casualidad que esté sentada aquí. Suele decirse que las mejores filas para el teatro a la italiana son estas. También suele pedirse a quienes están sentadas de este lado del teatro que guardemos silencio y miremos al frente. Hoy quiero pedirte lo contrario, que me ayudes a dar la voz a esta letra y que le compartas con quienes estén a tus costados, atrás, alrededor. Hace 22 años yo era un adolescente de 17, una estudiante de licenciatura de Ciencias de la Comunicación de nuevo ingreso, sentada en esta butaca con otras y otros alrededor de 30 alumnos de diferentes carreras, buscando hacer créditos culturales, teatro o en el mejor de los casos, ambas. Yo estaba ahí porque quería escribir teatro. Sí, a los 17 sabía que quería ser dramaturga. ¿Por qué? No lo sé. Quizás solo el vínculo entre la escritura y la escena. Lo que sí sabía es que tenía que acercarme al teatro para escribirlo. Y al taller de teatro la única forma de acercarse, era como actor. Escribirlo así en masculino no es un error. En este escenario que tienes enfrente, los textos y los cuerpos que le representaban eran en su totalidad o principalmente de hombres, y la mirada de quienes guiaba, obviamente, la de un director. Como si hablarte del 2004 fuera hablarte del siglo XVI, parecía que el primer requisito para hacer teatro en el grupo universitario de La Salle Bajío era ser hombre, a pesar de la cantidad de mujeres que buscábamos este espacio. Así, un séquito de hombres caminaba del acceso de la Avenida Universidad hacia este auditorio para sentarse junto al director de escena y maestro del taller de teatro, Leopoldo Ibarra, que en la primera fila y en la segunda fila y hacer del escenario y del recinto en general un espacio invitador, un espacio de poder que se perpetuaba a sí mismo seleccionado de entre las alumnas y los alumnos a aquellos que no tenían posibilidad, aquellos que podían quedarse a intentarlo y a quienes llegaban a tener el honor de sumarse a su grupo independiente y trabajar gratis para su maestro, a ir de fiesta con su maestro e incluso había quienes llegaban a vivir con su maestro. No puedo mentir y decir que parecía inocente y desinteresada. Esa práctica de convivencia entre un hombre adulto mayor y adolescentes. Era un hombre adulto mayor y sus acompañantes beneficiándose de un espacio formativo y creativo y de las juventudes y adolescencias que ese espacio universitario convocaba. ¿Por cuántos años y por qué? Son preguntas para La Salle. Mi paso por este auditorio fueron 4 años, el último de los cuales, a pesar de formar parte del grupo representativo de teatro, solo se trataba de ver quién se cansaba primero, yo de ser ignorada en esta butaca o el docente de mi presencia. Autorizados por el falocentrismo, el patriarcado, el ego de artista o un trastorno de personalidad narcisista o no diagnosticado, y cobijados por la institución educativa, el director y sus hombres de confianza emitían juicios y prejuicios sobre las personas y cuerpos que deseábamos aprender, que buscábamos identidad y pertenencia, que teníamos mucho que decir. Aunque no se nos diera la palabra, no les voy a mentir, pasarían años para darme cuenta que la palabra no se mide, se toma. Las retroalimentaciones a las prácticas de movimiento, voz e improvisaciones que trabajábamos giraban en corto a las pedagogías destructivas desde la humillación y el acoso. La gordofobia, el racismo y sobre todo la misoginia eran prácticas que normalizábamos por carecer de otros imaginarios y posibilidades y que nunca nombrábamos como las violencias psicológicas que eran y que poco a poco lograban su cometido: demostrar que el teatro no era para todos, menos para todas. Quizás en 4 años tuve 4 roles, todos menores porque las obras casi siempre tenían a los mismos protagonistas. Y no, nunca escribí ni una coma en ese taller de teatro, ni una palabra mía se montó en este escenario. Era obvio, si para ellos las mujeres dudosamente podíamos poner el cuerpo en él, menos a una capacidad para escribir o dirigir una escena. En la última etapa de la licenciatura, el deseo de hacer teatro me hizo aceptar, junto a otros compañeros,
una propuesta de actuación con uno de los ex colaboradores de Leopoldo Ibarra, César R. Afortunadamente fue breve, porque el aroma era el mismo, el ego, el falocentrismo y el patriarcado con otra ropa, recordando que lo que bien se aprende y no se cuestiona, se replica. Si la memoria no me falla, esa experiencia terminó con una frase que sentenciaba que sin él no íbamos a hacer teatro. En ese momento nunca imaginé que mi y nuestro trabajo sería un referente para el teatro estatal y nacional, que participaría en 8 muestras nacionales de teatro, 5 con obra, 2 con encuentros de reflexión y 1 con dirección artística, que conocería Alemania, Argentina, Colombia, Cuba, España e Inglaterra, haciendo teatro e investigaciones escénicas, que formaría parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que mis textos se publicarían en editoriales de teatro de México, se traducirían en inglés y francés y que ganaría el Premio de Bellas Artes de Obra de Teatro Perla Schumacher. Y sobre todo que aportaríamos a la escena nacional una forma propia de hacer y pensar la escena. Ahora que lo escribo, sé que sí lo imaginé, pero había quienes intentaban que dejara de hacerlo. Cuento todo esto no por presunción, sino como autorreconocimiento y recordatorio. Un recordatorio de que en este auditorio un hombre en situación de poder, por su cargo, por su edad, me dijo que tatuada ya no iba a poder hacer teatro y hoy soy dramaturga, directora y performer de una obra en la que me tatúo en escena, en la que colaboro con mujeres no actrices y con la que me presenté en el Royal Club Theatre, en el mismo escenario que Sarah Kane alguna vez mostró en su Psicosis 448. Es un recordatorio para que ningún hombre les diga lo que pueden y no hacer, o a dónde van a llegar. Si lo podemos imaginar, existe. La imaginación es el primer territorio a defender y las artes es una herramienta para hacerlo. Hace tiempo me di cuenta de que cuando hablaba de mis inicios en el teatro comenzaba a hacerlo desde mi post-oscurantismo, desde la creación colectiva de los teatros comunitarios. Fue una decisión política ir unos años atrás y denunciar los abusos que habitan el teatro y los espacios educativos como este, en el que conocí el teatro. Entonces, cuando me preguntan ¿por qué hago teatro?, pienso en este auditorio. Pienso en la casa donde me pedían que nos quitaran la ropa para desnudar el alma, en los insultos que recibí porque la masculinidad frágil no soporta a una mujer fuerte, y respondo que definitivamente no lo hago por eso. El acompañamiento psicológico me ha hecho cambiar la narrativa. No fue gracias a esta mierda de formación teatral que solo buscaba anularnos como personas y a la que sobrevivimos sosteniéndonos entre pares, encontrando la amistad como resistencia y la colectividad como semilla creativa. Soy quien soy y hago lo que hago. A pesar de esos hombres y de la omisión, la aquiescencia y la institución educativa que debió cuidar este espacio, la Universidad de La Salle Bajío, y es gracias a ese deseo de mostrar que hay muchas otras formas de practicar la escena, desde el cuidado, desde la escucha de las otras y la colectivización de afectos que hago teatro. Te agradezco la lectura, a todos y escucha, y a Paola, que es la cartografía, siga politizando la experiencia de ser mujer teatrera en León. Les envío un fuerte abrazo desde Nayarit, donde seguimos haciendo y contando la historia, porque ya no estamos para permanecer sentadas y guardar silencio. Sara Pinero. Pues muchas gracias a Sara por sus palabras, presente aún en la distancia. Antes de abrir un espacio de diálogo, quisiera contarles algo más, porque este proyecto no empezó el año pasado, aunque pareciera. La verdad es que ya ni sé hace cuántos años llevo pensando, escribiendo, peleando y regresando a estos temas. Lo que sí sé es que el texto detonó todo lo que empecé a escribir en 2025 en un taller teatral en el Centro de las Artes de Salamanca con la maestra Isabel Castro y Said Soberales. A ellos les agradezco profundamente el empuje y la guía, y también que me hayan puesto a escribir cosas que ni siquiera yo sabía que estaban listas. Cuando terminé el taller, Said me recordó algo que yo había olvidado,
que en 2018, durante la Muestra Nacional de Teatro, él me hizo una entrevista donde ya hablaba de todo esto, y que hace 2 semanas una alumna me dijo: maestra, tengo un libro donde la mencioné, y era la publicación de esa muestra crítica. La verdad es que ya perdí la cuenta del tiempo que llevo cargando estas preocupaciones, estas preguntas y estas historias. Así les puedo contar que para 2003, cuando aquí, en ese mismo teatro, puse una mesa de aquel lado, me subí en ella y con un arnés que usaba en ese tiempo para escalar, me amarré 4 cuerdas a la cintura y presentamos como examen final de la materia de creatividad, la que fue la primera obra de teatro en la que participé en mi vida, con 4 telones que cambiaba a placer, sin la más mínima idea siquiera de que existiera la tramoya. Y hoy doy clases de espacios escénicos a unos metros de aquí. Pero aquí también empezó la historia de dolor, de discriminación y de violencias, que afortunadamente hoy ya no siguen esas personas que lo fomentaban y que bien acaba de nombrar Sara. Por eso ahora estoy tan contenta y tan orgullosa de este esfuerzo, porque por fin tomó forma, por fin salió a la luz, por fin pude ver como algo que había sido intuición, inquietud y terquedad se convirtió en un proyecto tangible. Y digo por fin, porque sé que esto no se cierra aquí. Este será siempre un proyecto inacabado, porque la historia no se detiene y la memoria tampoco. Así como espero que este espacio no vuelva a albergar a ningún agresor. Y aquí surge esto que hoy compartimos, desde la necesidad real de contar algo, de compartirlo y de ponerlo en común, de abrir preguntas y de acompañar las que ya estaban. Así que eso, aquí está el resultado, o mejor dicho, el inicio del resultado, de tantos años de insistencia, de intuición y de memoria. Les invitamos pues a explorar esta plataforma, a recorrer el mapa, a reconocerse y a sumar lo que falte. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esta memoria que seguimos construyendo juntas. Y bueno, abrimos el espacio si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, unos últimos minutos. Chicos, en estos momentos nos invitan a poder hacer alguna pregunta. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran compartir directamente con nuestras invitadas, son libres de hacerlo. Hola, muchísimas gracias por todo esto que nos comparten. Soy Doris Flores en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia. Muchísimas gracias por todo lo que nos comparten. Creo que es muy interesante reflexionar acerca del papel que hemos tenido las mujeres en distintos escenarios, en este caso en el arte y en este caso más específico en el teatro, pero también hacerlo desde la experiencia y plantear toda esta serie de trayectorias que a veces están atravesadas por las desigualdades, por la violencia, por un montón de cosas, es muy importante y muy valiente para la reflexión. La pregunta para ustedes es, de manera muy breve, ¿cómo ven el futuro del teatro? Pensando en el teatro local, pero también el futuro de las mujeres en el teatro. Y esto otro que voy a decir ya no es una pregunta para ustedes, es una reflexión en voz alta. Algo que no me gusta nada de las áreas que traigan a la gente a los escenarios, ¿no? Es decir, que traigan estudiantes que no siempre les interesa lo que van a escuchar. Y algo que sí me gusta de la universidad es eso mismo, porque a veces incluso cuando se están parando y se están yendo, ya les tocó escuchar algo que puede haberles resultado incómodo, pero que puede haberse lesionado allí. Y espero que quienes se quedaron reflexionen y lo apropien. Muchas gracias por su participación, por su comentario. Yo en lo personal
creo que se viene un grupo muy fuerte de actrices, de creadoras escénicas, independientemente, o bueno, creo que muy justamente también debido a que ya tenemos aquí varios espacios donde tengamos la carrera de artes escénicas, que decíamos, no se limita a eso, porque hemos llegado al teatro aún cuando no existían esos elementos, pero sí volteo a ver a chicas que vienen muy fuertes y a nuevas docencias, como por ejemplo en el caso de Sara, que también tiene esta fuerza para enseñar también a las juventudes, Carla Mireya también de Gitanos Teatro, entre muchas otras que luego se me van las cabras con los nombres, pero que tienen esta vocación de la docencia y que tienen otras formas de trabajo no violentas y que sí se tiene esta apertura a la creación sin violencias y al trabajo realmente comunitario y realmente con una mirada distinta, ¿sí? Yo sí tengo mucha confianza en que el Teatro El León va a seguir creciendo definitivamente, que cada día se abren espacios nuevos, porque a veces también nos quedamos como pensando solamente en el Teatro Bicentenario, en el Teatro Doblado, en el María River, pero la verdad es que hay una infinidad de espacios que están creados precisamente para la exposición, y también sería una invitación, ¿no?, a darse una vuelta a los foros independientes, desde Les Diables, que está allá en San Juan de Abajo, Foro Corazón de León, el Golem, y muchos otros Espacio Escénico. La verdad es que hay muchísimos espacios en los cuales se trabaja el teatro, se hace teatro y se resiste con el teatro. Entonces, sí hay muchísimo teatro en León. El tema es que yo no creo que sea tampoco un tema de que no sepamos que exista. O sea, hay muchas veces carteleras, por ejemplo en el Alternativa se muestran muchos espacios independientes, pero a veces no volteamos a verlos, porque incluso, por ejemplo, bueno, yo que me desenvuelvo ahorita mayoritariamente en el ámbito de salud, con mis compañeros odontólogos, médicos y demás, siempre es esta parte de, vas a ir a ver la obra que viene de la Ciudad de México, y yo así de, no vayas, ve al foro tal. Es que no, es que si no viene de la Ciudad de México no es buen teatro, ¿no? Y es como la idea que mucha población en la ciudad tiene, pero confío mucho en que estos espacios que siguen trabajando, en las docencias nuevas que se están ejerciendo, que se vaya cambiando esta idea de que en León no hay buen teatro, de que en León no se hace teatro y de que no se puede vivir del teatro, ¿no? Al final de cuentas, creo que estamos luchando mucho para que podamos tener, también desde la red de creadores escénicos, que se tenga también una buena, una vida digna a partir de esta labor, de este oficio, que es el arte teatral en específico. Pero yo creo que sí, que vienen cosas buenas, que vienen cosas grandes, y en tanto sigamos trabajando así como lo estamos empezando a hacer, a vernos unas a otras, a trabajar unas con otras y a crear unas con otras y a seguir picando piedra, yo creo que vamos a tener un buen desarrollo y se vienen cosas chidas. Yo solo añadir que sí, yo tengo mucha esperanza. Tengo 12 años siendo docente y ahora mis alumnas me hablan para dar mi trabajo. Eso es increíble, para diseñarles cosas, para producirles. Veo mucho más movimiento.
Conformar esta mesa, por ejemplo, fue muy difícil, por lo que ya hemos mencionado. De mi generación no hay ninguna otra mujer que se dedicó al teatro, por lo mismo, porque iban una vez y corrían. Dos, algunas nos quedamos, pero hay una ausencia. Después, las ausencias por maternidades también. Yo tengo una hija y no sé cómo he sobrevivido. He hecho funciones con mi hija dormida, con el brazo que ya no podía, pero seguí. Y muchas seguimos ahora. Antes no se podía. Creo que hemos llegado a un momento donde nosotras podemos generar, y lo estamos haciendo. En el ensayo nombro a más de 100 mujeres que hacen teatro en León, y siempre que lo mencionamos me dicen, ¿y dónde estamos? Y bueno, nos estamos encontrando. Yo ahora trabajo con Obdulia, con Celia, trabajo con El Puño, que es también un grupo comunitario de San Francisco del Rincón, que tiene Rosy, Rosalena Romero, y ahora tenemos esta facultad de poder trabajar juntas y cuidarnos juntas, y estamos generando buenos proyectos que están programados en Cervantinos, en muestras, en muchos lugares. Entonces yo veo un buen futuro para León. Cada vez somos más gente haciendo teatro en comunidades más seguras, y señalamos más a los agresores. También en la Universidad de León ya somos puras maestras, que tenemos otro tipo de pedagogías, y creo que eso es importante seguirlo mencionando, seguir diciéndole a las alumnas que pueden denunciar, que tal vez la primera vez no vaya a pasar nada, pero si todas denunciamos va a haber un momento en que todas esas personas serán expulsadas de los lugares y tendremos lugares seguros, y eso nos hará tener espacios seguros para trabajar. Y ahí está mi experta. Y yo nada más para completar, a veces el teatro no es solo formar actores o técnicos. Yo creo que desde la materia que yo doy en comunicación, también mi trabajo es formar público, porque si no vamos a tener un montón de gente acá, pero nadie nos va a ver. Entonces, a lo mejor ustedes no es que vayan a meterse a tener teatro, vayan al teatro. O sea, porque ya hay espacios, ya hay mujeres, ya hay mucha oferta. Lo que nos falta es que nos elijan. Y en la medida que ustedes elijan al teatro, eso también habla de la sociedad que somos y cómo vamos despertando y creciendo como sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que hace falta es formar públicos que no vengan, coincido con Doris, que no vengan obligados, pero que cuando haya cosas no tengamos que obligarlos, ¿no? Porque les ponemos luego todo sobre la mesa y pasan desapercibidos. Hay mucho, velo, ya está el buffet, ahora vete a comer. Pues, queremos agradecer infinitamente la participación de estas 3 mujeres ejemplares que el día de hoy nos comparten mucha información interesante. Gracias también a Lidia Almanza, a Paulina, y a Paola, que nos han acompañado el día de hoy. Me encanta esta parte de resignificar este espacio, lo cual me hace muchísimo eco también a mí, que estuve en el taller de teatro, coincidí también con Calé, y que como hombre puedo dar testimonio que sí, efectivamente, era una época de mucha misoginia y era una época muy violenta para las mujeres. Entonces, el hecho de que estén 3 mujeres que aquí vieron nacer esos pininos en el teatro, ¿no? Y que al igual que a mí nos tocó ser árbol 3 de pronto, pues estar ahora desde este lado compartiendo este proyecto tan interesante y su testimonio, y el que comparte también Sara, definitivamente es muy significativo. Amén también de lo que ya han compartido las maestras. Quisiera decirles a las mujeres que están aquí, que quieran hacer teatro, que buscamos que este espacio, que la universidad sea un espacio seguro, y que definitivamente si hay algo que quieran compartir, si hay alguna injusticia que ustedes puedan detectar, acérquense con nosotros, que tenemos las puertas abiertas. Acérquense a los mecanismos que tiene la misma universidad para poder atender cualquier tipo de injusticia o cualquier tipo de violencia. Y pues muchísimas gracias, maestras. Queremos también entregarles un agradecimiento a nombre de la Universidad La Salle Bajío y también de la coordinación de egresados de la universidad, porque pues sabrán ustedes que nuestras 3 maestras presentes aquí también son egresadas lasallistas,
pues bueno, le cedo la palabra a Kitsia. Gracias, Zuli. Queremos otorgarles este agradecimiento por su valiosa participación en el panel Presencia Femenina en el Teatro Leonés, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como parte de la programación